Para modificar y habilitar nuestras preferencias de sonido tenemos varias opciones. Una es sistema, preferencias, sonido, y otra es entrar aquí, vemos nuestro volumen de altavoz o de auricular, preferencias de sonido, y estaríamos ahí. Otra opción también sería en aplicaciones, sonido, grabador de sonido, y entrar en archivo, control de volumen. En cualquiera de las opciones que entremos siempre llegaremos a esto, tal como hemos explicado en nuestra pequeñita teoría. Tenemos aquí el volumen de salida, que lo podemos aumentar, disminuir, silenciar, el volumen de las alertas, que son esas alertas que aparecen normalmente cuando le damos alguna opción, y podemos subirle o bajarle el volumen de las alertas. El hardware, por defecto nos aparecerán las tarjetas que tengamos, y aquí nos aparecerá si lo queremos apagado y solamente queremos los dispositivos de entrada, como sería el micrófono, la entrada de un dispositivo jack, etcétera. De salida, si queremos hacia los altavoces, auriculares, etcétera, o ambos, que sería el duplex, entrada y salida. En entrada podríamos cambiar, en este caso estamos viendo que al hablar aumenta y disminuye el volumen del micrófono, y también tendríamos, si teníamos un segundo micrófono, una línea de entrada, etcétera. Muchas veces no tenemos el sonido de entrada, primero porque puede estar silenciado el volumen de entrada, o porque no tenemos elegido el dispositivo. Igual ocurre con la salida, podemos balancear más hacia la izquierda o hacia la derecha, o dejarlo en el medio, el balance del sonido, cuando estamos hablando de estéreo. Y en aplicaciones, en ese momento nos está indicando cuál es el programa que está utilizando en este momento el sonido. En este momento estoy utilizando el Record My Desktop para grabar el escritorio, y por eso nos aparece ahí. Otro de los aspectos que también es muy importante en esto son las preferencias de los usuarios, y sobre todo la gestión de grupos. Nos venimos a sistema, administración, usuarios y grupos, y ahí nos encontraremos que a veces los sonidos o el vídeo, etcétera, no nos funciona porque no tenemos asignado al usuario que tenemos en este momento, con el cual hemos entrado al sistema. Venimos a gestionar grupos y le decimos el audio de esto, le damos a propiedades, lo tenemos que añadir a Jorka. Pero no solamente debemos añadir el audio, luego veremos que el CD-ROM, veremos también el vídeo, veremos un montón de ellas, y entre ellas también veremos que deberíamos tener para este usuario el sudo. El sudo nos permite ejecutar una serie de comandos como si fuéramos el administrador del sistema, y lo vamos a necesitar para alguno. Entonces, si le damos a que nos permita el sudo, le vamos a aceptar, y nos va a pedir obviamente la contraseña del administrador. Y una vez que pongamos la contraseña, ya tenemos también el sudo en nuestro sistema. También tenemos otra serie de ajustes que podríamos cambiar en todos los privilegios que queremos darle, y en esos privilegios de usuario sería muy interesante que este usuario se le permitiera, entre otras cosas, usar los dispositivos de sonido. Entonces es importante que tengamos siempre esto presente, porque en la mayoría de los casos puede que no nos funcione el sonido sencillamente por eso. En el apartado de problemas y soluciones de este mismo tema podemos encontrar que se explican precisamente qué otros problemas podemos tener y cómo solucionarlo con el sonido. Y esto es todo lo que podemos decir en cuanto al sonido y a los permisos. Otra de las cosas que es necesario muchas veces son los permisos en las carpetas. En una carpeta determinada necesitamos a veces que esta carpeta tenga una serie de privilegios que muchas veces no poseemos. Entonces, supongamos que esta carpeta le damos propiedades, y entre las propiedades necesitamos los permisos, y entre esos permisos que podamos no solamente acceder a ese, sino que el grupo al que pertenece pueda crear y borrar archivos, que sea de lectura y escritura para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son pequeñitas cosas, y aplicar los permisos a esta carpeta, entonces permitiremos que tenga una serie de privilegios las personas que utilicen una carpeta determinada.